Evangelio de hoy. Sábado 5 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 14 al 17. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿Pueden acaso estar tristes los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegará el día en que les será quitado el esposo, y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo encoge, rompe el vestido viejo, y se hace peor la rotura. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se revientan. Se derrama el vino y los odres se echan a perder. A vino nuevo, odres nuevos, así las dos cosas se conservan. La pregunta que surge desde la práctica religiosa. En el silencio entre gestos y palabras. Entre sanaciones y llamados. Entre mesas compartidas y enseñanzas provocadoras. Se levanta una pregunta directa. Una pregunta que brota de una mirada desconcertada. Quizás también inquieta. De parte de los discípulos de Juan el Bautista. Aquellos que seguían a un hombre ascético. De voz profética y de vida austera. Ellos observan lo que hace Jesús. Y lo que hacen sus discípulos. Ven que no ayunan. Que no practican ciertos rituales habituales. Que no siguen lo que pareciera ser la norma aceptada de piedad. Y preguntan, quizás con un tono de crítica. O tal vez con genuino deseo de entender, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Detrás de esa pregunta hay más que una observación de conducta. Hay una concepción de la religión. Una expectativa sobre lo que debe ser el comportamiento del creyente. Hay un peso de tradición. Una forma de entender la cercanía a Dios a través del sacrificio. Del ayuno. Del esfuerzo visible. Y frente a esto, Jesús no responde negando el valor del ayuno. Pero sitúa todo dentro de un marco más grande. Más profundo. Más revelador, el marco del esposo presente. El tiempo nuevo del esposo. Jesús revela que no están en un tiempo común. Que no se puede simplemente aplicar una regla genérica a lo que está ocurriendo. Porque algo radical ha comenzado. Algo inaudito, el esposo está con ellos. Esta imagen no es decorativa. Es una clave teológica. Una afirmación silenciosa de que Dios está presente de un modo nuevo. Jesús no se compara con un profeta más. Ni con un reformador moral. Sino con el esposo de Israel. El Dios que en las Escrituras se presenta como aquel que ama a su pueblo como un esposo a su esposa. Y si el esposo está, entonces hay alegría. Entonces hay comunión. Entonces la lógica del luto no se puede imponer. El ayuno tendría sentido si el esposo se hubiera ido. Pero está aquí. En medio de ellos. Llamando. Sanando. Amando. No se puede vivir lo nuevo con estructuras viejas. Y aquí surge el corazón del mensaje. Jesús no está para poner parches nuevos en vestiduras viejas. Ni vino nuevo en odres desgastados. Porque lo que Él trae no es una reforma parcial. No es un ajuste moral. No es una mejora del sistema antiguo. Sino una novedad absoluta. Lo que está ocurriendo con su presencia. Con su palabra. Con sus gestos.
Es el estallido de algo radicalmente nuevo, que no puede contenerse dentro de los moldes antiguos. Sin romperse. El reino no cabe en los esquemas de antes. No se acomoda a los recipientes de siempre. Por eso, si queremos recibirlo, debemos ser también recipientes nuevos. No se trata de negar todo lo antiguo, sino de dejar que lo nuevo lo transfigure. Lo renueve desde dentro. Una espiritualidad que se deja fecundar por la presencia. La pregunta de fondo que surge al escuchar a Jesús es, ¿nuestra espiritualidad es de nostalgia, de lamento, de esfuerzo, o es de encuentro, de celebración, de alegría compartida? Porque si el esposo está con nosotros, entonces lo primero no es el sacrificio, sino el gozo de su cercanía. El ayuno tendrá su lugar, pero no puede reemplazar la intimidad, ni volverse un fin en sí mismo. Jesús enseña que lo central no es el rito, sino la relación. Que lo esencial no es lo que dejamos de hacer, sino a quien amamos. Cuando el corazón está lleno de la presencia viva del Señor, entonces todo lo demás se ordena en torno a esa comunión. El riesgo de reducir la fe a costumbre. Los discípulos de Juan, aunque con buenas intenciones, corren el peligro de medir a Jesús con criterios que ya no son adecuados. Es el peligro de toda religión que se vuelve estructura, hábito, rutina sin vida, donde las prácticas externas toman el lugar del amor, donde los ritos desplazan la intimidad, donde el deber pesa más que el encuentro. Jesús viene a romper esa lógica, no para destruirla, sino para llenarla de sentido nuevo. Porque solo desde la presencia viva de Dios todo adquiere su verdadera dimensión. Una fe que respira desde dentro. La imagen del vino nuevo exige un odre nuevo. Y ese odre somos nosotros. Nuestra mente. Nuestro corazón. Nuestras categorías. Si intentamos vivir el Evangelio desde una lógica de esclavitud, de castigo, de méritos, se romperá todo. Porque el Evangelio es gracia, don, gratuidad infinita. Y solo si estamos dispuestos a renovarnos, a vaciarnos de lo viejo, podremos contener esa alegría nueva. El vino nuevo del reino. El vino nuevo representa la vida del reino. La vida en el espíritu. Una forma de estar en el mundo que ya no se apoya en lo que el hombre puede hacer, sino en lo que Dios ha hecho en su Hijo. Es un vino que embriaga de ternura, que transforma la mirada, que rompe con los esquemas de la ley como control, y los abre al dinamismo del amor como don. El vino nuevo no se rige por normas de separación, sino por la fuerza de la comunión. No por el esfuerzo humano, sino por la fecundidad de la presencia divina. ¿Y quién lo bebe? Es decir, quien se deja llenar por el Evangelio auténtico, se hace nuevo por dentro. Una novedad que incomoda lo establecido. El problema de muchos no es que rechacen directamente el vino nuevo, sino que quieren meterlo a la fuerza en odres viejos. Es decir, quieren vivir la fe del Evangelio con estructuras del ego, con mecanismos de poder, con ideas de mérito y exclusión. Pero el Evangelio siempre desborda, siempre rompe. No porque sea violento,
sino porque es demasiado grande para nuestras pequeñas seguridades. Es un amor tan fuerte que rompe las barreras de nuestros esquemas y exige corazones dispuestos a vaciarse para ser llenados por él. La alegría como expresión de lo divino. La imagen del banquete nupcial no es casual. Porque en la Escritura, el banquete siempre expresa la plenitud. La celebración del amor entre Dios y su pueblo. Jesús está diciendo que el reino ha comenzado. Que no se trata solo de esperar un futuro celestial, sino de vivir ya. Aquí. El gozo de la comunión con Dios. Por eso sus discípulos no ayunan ahora. No porque el ayuno sea malo, sino porque no se puede mezclar tristeza con presencia. Luto con bodas. Sombra con plenitud de luz. La fe no debe ser vivida como carga, sino como gozo sereno. No como deber agobiante, sino como danza interior de quien sabe que Dios le ama. Los odres nuevos que somos nosotros. Ser odre nuevo no es algo exterior. No es cambiar de apariencia. No es adoptar nuevos estilos solamente. Es una transformación del corazón. Una apertura radical a lo impredecible del espíritu. Una disposición a dejar que Dios renueve nuestras seguridades. Nuestras ideas. Incluso nuestras formas de orar. El vino nuevo puede ser exigente. Porque requiere flexibilidad interior. Humildad para aprender de nuevo. Valentía para salir de lo conocido. Pero cuando dejamos que ese vino nos habite, entonces descubrimos que todo cambia. Que lo viejo se transforma. Que incluso el dolor encuentra su sentido. La esperanza que se fermenta en lo profundo. El vino no se improvisa. Requiere tiempo. Oscuridad. Silencio. Así también la vida nueva del reino se va fermentando dentro. En la paciencia de los días. En los espacios ocultos del alma. En la perseverancia de quien espera. Aunque no vea. No hay vino sin uva triturada. No hay reino sin cruz. Pero ese proceso doloroso. Esa maduración interior. Da como fruto una vida distinta. Más libre. Más alegre. Más fecunda. Una iglesia siempre en renovación. Este evangelio no es solo personal. También es eclesial. La iglesia está llamada a ser odre nuevo. No en el sentido de negar su tradición, sino de permitir que el Espíritu le renueve constantemente. Cuando se encierra en lo que ya conoce. Cuando se apega a formas sin alma. Cuando teme lo nuevo por miedo a perder poder. Entonces se quiebra. Pero cuando se abre a la novedad de Cristo. Entonces vuelve a ser fecunda. Vuelve a atraer. Vuelve a tocar corazones. La pedagogía de la ternura divina. Jesús no responde desde la condena. Ni desde el rechazo. Sino desde una pedagogía suave. Llena de sentido y de ternura. Él reconoce el deseo de Dios que hay en los corazones que ayunan. Pero les muestra que ese deseo ahora tiene un cumplimiento presente. Una plenitud encarnada que no puede pasarse por alto. Y esa ternura nos enseña a mirar también a los demás con ojos nuevos. A no juzgar prácticas religiosas distintas. A comprender que en cada gesto puede haber una búsqueda sincera de Dios. Aunque aún no haya reconocimiento pleno de su presencia viva. Discernir los tiempos del alma.
Jesús también nos invita a discernir los tiempos espirituales. Hay momentos para ayunar, para recogerse, para atravesar el silencio de la ausencia. Y hay momentos para celebrar, para compartir el pan, para dejar que la alegría de Dios nos inunde sin temor. Ambos tiempos son santos. Pero es necesario saber cuándo corresponde cada uno. El error no está en el ayuno, sino en ayunar cuando el esposo está presente. En rechazar el gozo por miedo a parecer livianos. En temer que la gracia libre destruya nuestros sistemas. La memoria viva del esposo. Aunque Jesús subraya la alegría de su presencia, también menciona que llegará el día en que le será arrebatado. Allí se abrirá el espacio para el ayuno nuevo. Un ayuno no de ritos muertos, sino de nostalgia viva. De deseo ardiente de su regreso. De espera activa y confiada. Hoy vivimos en ese equilibrio entre la presencia real de Cristo en medio de nosotros y el deseo de su manifestación final. Ayunamos por lo que aún no se ha cumplido plenamente. Pero celebramos por lo que ya se nos ha dado. Una conversión que no es cosmética. Aceptar el vino nuevo es dejarnos transformar radicalmente. No solo en comportamientos externos, sino en la estructura más íntima de nuestro corazón. Es permitir que Dios cambie nuestras motivaciones, nuestros apegos, nuestra manera de entender la fe. No podemos querer lo nuevo si nos aferramos a lo viejo. Si insistimos en que Dios se acomode a nuestros planes, a nuestros moldes, a nuestras costumbres no purificadas. La conversión auténtica exige valentía, despojo, confianza. Una fe que sabe celebrar y esperar. Este Evangelio nos enseña a equilibrar nuestra vida espiritual. A saber cuándo celebrar. Y cuándo ayunar. A comprender que la alegría también es un acto espiritual. Y que el gozo verdadero no nos aleja de Dios, sino que nos une más profundamente a su corazón. Y que el ayuno, vivido desde el amor, no es rechazo de lo creado, sino expresión de una espera apasionada. De una sed que aún no se ha saciado del todo. Una iglesia novia y no viuda. La comunidad cristiana está llamada a vivir como esposa. No como viuda. Esposa que celebra. Que danza en medio del mundo. Que anuncia con su alegría la llegada del esposo. Cuando la iglesia olvida que su centro es el amor nupcial de Cristo, se vuelve rígida, legalista, amarga. Pero cuando se sabe amada, se renueva, se vuelve tierna, acogedora, fecunda. Un corazón disponible para la novedad del reino. La invitación de Jesús no es solo a recibir su palabra, sino a dejarnos transformar por ella. Muchas veces creemos que seguir a Cristo es aprender doctrinas o realizar ciertas prácticas religiosas. Pero en realidad se trata de permitir que su presencia renueve todo lo que somos. El vino nuevo es su espíritu, que no solo nos instruye, sino que nos transfigura desde dentro. Por eso, el corazón que se aferra al pasado o que no quiere soltar su forma vieja de vivir, no podrá recibir esta vida nueva sin romperse. Se requiere humildad para cambiar. Docilidad para ser moldeados. Fe para dejarse guiar a lo desconocido. La fe no es costumbre, sino transformación. Los discípulos de Juan representan muchas veces esa religión de la costumbre.
que repite gestos, ayunos, oraciones, sin darse cuenta de que el centro de todo ha llegado. Jesús. La fe cristiana no es una repetición de ritos vacíos, sino un encuentro con el Dios vivo, que se manifiesta como esposo, como amigo, como Salvador. Si seguimos actuando como si no hubiera venido, ayunando como si aún esperáramos su llegada, corremos el riesgo de vivir un cristianismo sin Cristo, una religión sin alegría, una espiritualidad sin corazón. El vino nuevo de la alegría evangélica. El vino nuevo del que habla Jesús es también símbolo de la alegría del Evangelio. Una alegría que no viene de la ausencia de problemas, sino de la certeza de una presencia que lo llena todo. Este vino nuevo se sirve en la mesa del reino, en la Eucaristía compartida, en el gozo de saber que somos amados, perdonados, esperados. Esta alegría necesita un corazón dispuesto a ser recipiente. Odre nuevo para una vida nueva. No se trata de poner una sonrisa en la cara, sino de experimentar el gozo que nace de sabernos habitados por el Dios que hace nuevas todas las cosas. El reino no puede ser retenido ni administrado. Jesús confronta también la tentación de querer administrar el reino según nuestros criterios humanos. El vino nuevo no se puede retener. No se puede frenar su fermento, ni condicionar su expansión. Cuando intentamos controlar a Dios, cerramos las puertas a su gracia. El Evangelio tiene su lógica, y no es la lógica del mundo. Por eso, solo los sencillos, los que no se aferran a estructuras viejas, pueden recibirlo en su totalidad. Cristo trae un tiempo nuevo. El ayuno tenía sentido en el tiempo de la espera. Pero con la llegada de Cristo se inaugura un tiempo nuevo. Un tiempo de cumplimiento, de realización, de plenitud. Todo lo anterior no se invalida, pero encuentra su verdadero significado en él. Vivimos en el ya y todavía no del reino. Ya ha venido, pero aún esperamos su plenitud final. Por eso, nuestra vida se alterna entre fiesta y espera, entre alegría presente y anhelo futuro. La fe como un odre nuevo. Creer en Jesús no es solo aceptar una doctrina, sino acoger una vida que quiere crecer dentro de nosotros. Por eso, la fe exige renovación constante. No se puede vivir hoy con la fe de ayer. Como no se puede guardar vino fresco en un odre reseco. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras relaciones, nuestros hábitos deben ser constantemente purificados por el amor del esposo. De lo contrario, la gracia se perderá. Y nosotros quedaremos rotos por dentro. El vino nuevo necesita comunidad. El vino nuevo no se bebe a solas. La fe cristiana se vive en comunidad. El reino no es para individuos aislados, sino para hermanos que comparten la misma mesa. Solo en la fraternidad. El vino nuevo del Espíritu se convierte en banquete. Si queremos recibirlo de verdad, necesitamos reconciliarnos con el otro, perdonar, acoger, servir. Cristo, el nuevo odre. Jesús no solo trae el vino nuevo, sino que él mismo es el nuevo odre. En su cuerpo, Dios y hombre se unen sin romperse. Él es el lugar donde la gracia se contiene sin destruirse. En su humanidad, el vino nuevo del reino ha sido derramado y ofrecido. Por eso, mirar a Cristo es descubrir el modelo de vida nueva que estamos llamados a ser. Un corazón como el suyo, flexible al espíritu, fuerte en el amor, abierto a todos.
Preparar el corazón para el vino nuevo. El Evangelio de hoy es también una llamada a preparar el corazón. A dejar que Dios nos vacíe de lo viejo. Para llenarnos con lo que Él quiere darnos. A veces estamos tan llenos de nosotros mismos. De nuestras ideas, de nuestras seguridades. Que no hay espacio para la gracia. Pero si nos vaciamos por amor. Si abrimos el odre del alma. El vino nuevo llegará y transformará todo desde dentro. Los odres nuevos son corazones abiertos. Jesús no solo denuncia los odres viejos, sino que invita a convertirse en odres nuevos. Un odre nuevo es un corazón flexible, dócil al espíritu, capaz de renovarse continuamente. Ser odre nuevo implica abrirse a lo inesperado de Dios. Aceptar que sus caminos no siempre coinciden con los nuestros. Y que su lógica muchas veces nos desconcierta. El ayuno redefinido desde el amor. Jesús no rechaza el ayuno, sino que lo reubica en su justo tiempo y sentido. El ayuno que Él espera es fruto del amor, no de la obligación. Es un ayuno que brota de la ausencia del esposo. Una nostalgia que prepara la venida del reino. No es un rito sin alma, sino una expresión concreta de comunión y espera amorosa. Una crítica a la rutina religiosa vacía. Jesús no se opone a la ley ni a la tradición, pero se resiste a una vivencia de la fe reducida a repeticiones mecánicas. Los fariseos habían convertido lo sagrado en costumbre, en peso, en control. Jesús, en cambio, viene a restaurar el alma de lo espiritual. A insuflar aliento donde solo quedaban normas vacías. El discipulado que crece desde dentro. Quien sigue a Cristo no puede limitarse a ajustar la vieja vida con añadidos nuevos. Seguirlo implica renacer completamente. Dejar atrás lo viejo. Y empezar de cero. Es un camino de transformación que parte del corazón. Que pasa por la mente. Que se refleja en las obras. Dios no busca reformas externas, sino corazones completamente nuevos. Una vida que no se acomoda. El Evangelio no es una novedad pasajera, sino una dinamita espiritual. Que revienta lo estéril. Que pone a prueba lo seguro. Que obliga a dejar de vivir por inercia. Jesús no vino a tranquilizar conciencias, sino a despertarlas. Su palabra no se acomoda a lo viejo, lo desafía. Lo renueva, lo transforma en semilla de eternidad. El ayuno cuestionado, una provocación necesaria. La pregunta de los discípulos de Juan. No nace del desprecio, sino de la inquietud religiosa. Ellos ven algo que parece ir contra la lógica del momento sagrado. Y se atreven a interpelar a Jesús. La ausencia del ayuno en sus discípulos. Desafía las prácticas conocidas. Y sacude la estructura rígida de la religión tradicional. Pero es justo ahí donde el Maestro responde con profundidad. Abriendo un horizonte nuevo. El esposo presente, tiempo de alegría. La figura del esposo no es casual. Jesús se presenta como el esposo de la humanidad, que ha venido a desposarse con su pueblo. Cuando el esposo está presente no es tiempo de tristeza, ni de sacrificios amargos, sino de fiesta de comunión, de plenitud. La lógica del reino no es la del mérito, sino la del don gratuito, que se celebra porque Dios está cerca. Ayuno sí, pero en su tiempo. Jesús no desprecia el ayuno, pero lo sitúa en su justo lugar. Él sabe que habrá momentos de ausencia, de prueba, de dolor.
Y en esos momentos sí tendrá sentido el ayuno. El ayuno será entonces expresión de deseo, de espera dolorosa, de súplica silenciosa por la presencia de aquel que nos llena. Pero ayunar mientras el esposo está, sería no reconocer su rostro cercano. El remiendo nuevo, lo nuevo no encaja en lo viejo. La imagen del remiendo nuevo en ropa vieja es poderosa. Jesús no quiere parches en una estructura ya gastada. No viene a reparar una vieja religiosidad, sino a dar nacimiento a algo totalmente nuevo. El Evangelio no es un adorno sobre lo antiguo. Es una revolución interior, que exige dejar atrás mentalidades caducas, corazones endurecidos, ritos sin alma, odres nuevos para el vino del Espíritu. El vino nuevo representa la gracia del Espíritu, la alegría del reino. Pero ese vino no se puede contener en estructuras viejas, rígidas, incapaces de expandirse. Los odres viejos se rompen, y se pierde tanto el vino como el recipiente. Jesús busca odres nuevos, corazones flexibles, renovados, dispuestos a ser moldeados por el fuego del amor divino. El reino no cabe en esquemas humanos. El mensaje de Jesús no puede encerrarse en esquemas preestablecidos, ni en sistemas religiosos que buscan el control. El reino tiene su lógica propia, su lenguaje de gratuidad, su ritmo de misericordia. Pretender domesticarlo, reducirlo a lo conocido, es como querer encerrar el mar en una vasija. Es necesario abrirnos a la novedad permanente del Evangelio. Un discipulado que aprende a renovarse. Ser discípulo de Jesús no es repetir fórmulas, sino dejarse transformar continuamente. La vida cristiana es camino de conversión, de desprendimiento, de disposición a dejar lo viejo para abrazar lo nuevo. Cada encuentro con el Señor es una oportunidad de hacer espacio a su novedad, de romper las costuras del egoísmo y dejar entrar el vino nuevo de su presencia viva. La religión como encuentro, no como estructura. Jesús no funda una religión de normas, sino una comunión de corazones. Él no busca simplemente observantes sino amigos del esposo. La verdadera religión nace del amor. Se alimenta de la alegría de la presencia de Dios. Y se expresa en una vida entregada. Lo demás, si no está al servicio de esto, se vuelve lastre que hay que soltar. Vino nuevo, presencia de Jesús en lo cotidiano. El vino nuevo no solo es símbolo del Espíritu, sino también de la presencia activa de Jesús en medio de su pueblo. Cuando Él está, todo se renueva, incluso las realidades más ordinarias. La tristeza se transforma en canto, la soledad en fraternidad, la rutina en misión. Esa presencia transforma los hogares, las comunidades, los corazones más duros. El ayuno y la presencia, cuando el esposo está cerca. El corazón del Evangelio de hoy gira en torno a una ausencia y una presencia. El ayuno, tal como lo concebían los discípulos de Juan y los fariseos, era señal de penitencia, de espera, de una disposición del alma que anhela la redención. Pero Jesús, en cambio, está presente. Él es el esposo que ha llegado. La fiesta ha comenzado. Ayunar cuando el esposo está con nosotros es como cubrir el rostro en medio de un amanecer radiante. Un Dios que trae novedad. Jesús no viene simplemente a mejorar lo anterior. No viene a remendar un sistema roto. Él inaugura algo completamente nuevo. Algo que no puede contenerse en las estructuras viejas de la ley antigua.
Por eso compara su mensaje con un retazo de tela nueva y vino nuevo. La novedad del reino no puede ser domesticada por costumbres que ya no pueden contener su fuerza. Hay que renovarse por dentro, para que lo nuevo no se pierda. Vino nuevo, el Evangelio vivo. El vino nuevo es imagen del Evangelio mismo. Vivo, fermentado por la alegría del reino. No se trata de una enseñanza muerta, archivada en códigos antiguos, sino de una palabra viva que brota del corazón de Dios. Quien recibe ese vino nuevo debe tener un corazón nuevo. Un odre transformado. Porque el Evangelio no se adapta al alma endurecida, sino que rompe las estructuras viejas para hacernos hombres nuevos. El riesgo de los odres viejos. Los odres viejos no son solamente ideas antiguas. También son corazones que se han cerrado. Costumbres religiosas que han perdido su espíritu. Formas de orar o de vivir que ya no expresan fe viva. Jesús advierte, si el vino nuevo se echa en esos odres, todo se pierde. El Evangelio no se adapta al molde de una religión sin corazón. Es preciso vaciarse para recibirlo. Dejar espacio a lo inesperado de Dios. La alegría del novio presente. Jesús no niega el valor del ayuno, pero lo sitúa en su momento justo. Cuando Él está presente, se celebra. Cuando esté ausente, se ayuna. Hay una sabiduría del corazón que sabe discernir tiempos. Vivir con Jesús es saber cuándo danzar y cuándo lamentarse. Cuándo reír con gratitud y cuándo llorar con compasión. El alma cristiana se mueve al ritmo del esposo. La ternura de una relación nueva. El esposo no es símbolo de autoridad rígida, sino de ternura esponsal. Jesús viene a unirse a la humanidad como quien se casa con su amada, con promesa eterna de fidelidad. Este amor nuevo reclama una respuesta nueva. No de obligación ni de miedo sino de alegría profunda. La religión auténtica nace del encuentro esponsal con Cristo. No del cumplimiento externo de ritos. Dejarse renovar por dentro. Aceptar a Jesús es aceptar que algo en nosotros debe renovarse. Que nuestros odres internos han de ser purificados. Que nuestras maneras de amar, de perdonar, de servir, necesitan ser rehechas por el Espíritu. Dios no viene a forzarnos, sino a ofrecernos una vida nueva. Pero si no abrimos los odres del alma, si no rompemos con lo viejo, el vino no se podrá conservar. El fuego del Evangelio no admite tibieza. El mensaje de Jesús no es tibio, ni adaptable a todas las estructuras humanas. Él no es un maestro más, ni un complemento para una vida cómoda. Él es el vino nuevo que fermenta todo, que estalla si se encierra, que transforma lo que toca. El alma que lo acoge debe estar dispuesta a dejarse arder por su fuego. Un tiempo nuevo para la Iglesia. Este Evangelio también interpela a la Iglesia entera. ¿Está preparada para recibir el vino nuevo del Espíritu? ¿O se ha vuelto odre viejo incapaz de contener la novedad de Dios? Jesús nos llama a convertir nuestras estructuras, a renovarnos en lo más profundo. El reino no se acomoda a lo que ya existe. Lo revoluciona desde dentro. La pregunta que interpela. Los discípulos de Juan se acercan a Jesús. Y su pregunta revela una tensión. Una inquietud espiritual. Preguntan por qué ellos y los fariseos ayunan, mientras los discípulos de Jesús no lo hacen. Este cuestionamiento refleja más que un simple interés por prácticas externas.
Es un signo de desconcierto ante una nueva forma de entender la relación con Dios. El ayuno, en la tradición judía, es símbolo de penitencia y de búsqueda de la misericordia divina. Pero Jesús está mostrando un camino distinto. La alegría del esposo presente. Jesús responde con una imagen muy clara. ¿Pueden acaso estar tristes los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos? Esta metáfora nos remite a la celebración y la alegría que debe acompañar la presencia de alguien amado. El esposo es Cristo mismo. Y mientras él camina y comparte con sus discípulos, la tristeza y las prácticas penitenciales son desubicadas. El tiempo del ayuno llegará cuando el esposo ya no esté físicamente presente. El tiempo del ayuno y la esperanza. Jesús anuncia que llegará un momento en que le será quitado el esposo. Este anuncio anticipa la pasión, muerte y ausencia física de Cristo. Momento en que sus seguidores deberán asumir un compromiso nuevo. El ayuno, entonces, es expresión de una espera esperanzada. De un anhelo que no es tristeza vacía, sino búsqueda profunda. Aquí, el ayuno se convierte en una disciplina para sostener la fe en la ausencia. El corazón de esta enseñanza de Jesús no está en una negación del ayuno, ni en una contradicción con las prácticas espirituales anteriores, sino en la revelación de algo profundamente nuevo. Algo que solo puede ser comprendido desde la experiencia viva del encuentro con Él. El Evangelio no es un remiendo. No es una mejora de lo anterior. No es una espiritualidad más exigente ni más ligera. Es una vida distinta. Una lógica nueva. Que transforma radicalmente nuestra manera de ver a Dios. A nosotros mismos. Y a los demás. El vino nuevo que Jesús nos ofrece es la gracia que fluye del amor incondicional. El gozo que nace de saberse habitado por su presencia. La libertad de vivir no como esclavos de normas, sino como hijos invitados al banquete del esposo. Pero para recibir ese vino, debemos querer ser odres nuevos. Es decir, personas dispuestas a vaciarse de todo lo que ya no sirve. De estructuras que han envejecido. De miedos que paralizan. De controles que endurecen el alma. Ser odre nuevo es una decisión diaria. Es permitir que el Evangelio nos desestabilice para volvernos flexibles a su gracia. Y dóciles a su impulso. Es confiar en que lo que Dios quiere hacer en nosotros es más bello que lo que nosotros queríamos conservar. Es renunciar al temor de lo desconocido. Y entrar en el gozo de lo inesperado. Es abrazar la novedad de Cristo como una Pascua perpetua. Una renovación que no cesa. Una alianza siempre fresca. Y sobre todo, es comprender que la verdadera espiritualidad no se mide por el rigor externo, sino por la capacidad interior de amar. De celebrar. De vivir en comunión con el esposo que ya está entre nosotros. Hoy, Jesús también nos mira. Y nos dice con infinita ternura, no pongas mi vino nuevo en tu odre viejo. Déjame hacer de ti una vasija renovada, que pueda contener la alegría de mi presencia, la belleza de mi reino, y la libertad del amor que no pasa.